Hubo un libro, que muchos conocían, pero que nunca fue incluido en la Biblia. Y no fue por casualidad. Durante siglos se ha creído que la Escritura Sagrada contiene toda la verdad, que su luz ilumina cada rincón de la historia humana. Sin embargo, la sombra de lo oculto se extiende bajo esa luz. En los silenciosos corredores de los antiguos monasterios, en los pergaminos cubiertos de polvo, se conservó una voz que el tiempo intentó acallar. Esa voz pertenece a un texto que, aunque conocido por algunos, fue apartado y sellado fuera del canon. Hoy, bajo la mirada atenta de la investigación y la conciencia colectiva, desvelaremos ese libro y la razón de su exclusión. Prepárate a abrir la puerta del misterio y a cuestionar la totalidad de lo que creías saber. El origen de este escrito se remonta a los primeros siglos del movimiento cristiano, cuando comunidades dispersas guardaban palabras que no concordaban con la narrativa oficial. Esas comunidades, nacidas en la penumbra de los desiertos y en las plazas de las ciudades, compartían relatos que resonaban con la esencia del ser humano: el miedo, la esperanza, la lucha por la identidad. La raíz de esas palabras se hunde como una semilla bajo la tierra, invisible al ojo que solo mira la superficie. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, como los manuscritos hallados en los túneles de Qumrán y los papiros de Nag Hammadi, nos mostraron que el universo de los textos sagrados es mucho más amplio de lo que la tradición ha permitido ver. Entre esos hallazgos se menciona un libro antiguo que describía eventos difíciles de ignorar, relatos de seres que caminaban entre los hombres, decisiones que cambiaron el curso de naciones y consecuencias que reverberan hasta nuestros días. Imagínate una historia donde los ángeles no solo cantan, sino también discuten, donde los profetas enfrentan dudas tan profundas que sacuden su propia fe. Ese es el eco del libro que hoy llamaremos el manuscrito de la luz oculta. Sus páginas hablan de una comunidad que recibió una visión del cosmos, una visión que revelaba que la divinidad no es una entidad distante, sino una vibración que fluye dentro de cada alma. Ese mensaje, tan potente, desafiaba la autoridad establecida, pues proponía que el acceso a lo divino no estaba reservado a una élite, sino a todo ser humano dispuesto a abrir su corazón. Pero aquí es donde todo cambia, porque este libro no desapareció, fue excluido. Y esa exclusión plantea una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando una verdad se vuelve demasiado poderosa para ser contenida? ¿Te has detenido a pensar por qué un texto que existía, que era conocido, terminó fuera del relato oficial? Algunos sostienen que su contenido era demasiado complejo, que la humanidad no estaba preparada para abrazar una visión tan integral del cosmos. Otros creen que generaba más preguntas que respuestas, sembrando dudas sobre la naturaleza misma del divino. Y hay quienes piensan que simplemente no encajaba con la agenda de quienes deseaban consolidar una única voz autoritaria. Lo inquietante no es solo lo que dice ese libro, sino el hecho de que existió y fue dejado fuera. Su ausencia crea un vacío, una sombra que se proyecta sobre la historia que conocemos. Cuando una pieza esencial del rompecabezas se retira, la imagen completa se vuelve difusa, y la mente humana busca llenar ese espacio con suposiciones. Si esto está resonando en tu interior, dale like y comparte esa energía. ¿Qué piensas tú sobre la posibilidad de que la historia oficial haya omitido piezas fundamentales? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. La conciencia colectiva se despierta cuando se reconoce que la verdad no es un monolito, sino un río que fluye y se ramifica. Cada corriente lleva consigo fragmentos de luz que, al unirse, forman un océano de sabiduría. El manuscrito de la luz oculta nos invita a mirar más allá de los límites impuestos y a explorar la amplitud del conocimiento divino. Al comprender que un libro fue excluido, comprendemos que la historia que nos han entregado podría no estar completa. Cada pregunta que surge abre una puerta, y cada puerta nos conduce a un nuevo horizonte de posibilidades. La invitación está hecha. Abre tu mente, permite que la curiosidad guíe tu camino y reconoce que el misterio es parte esencial del viaje espiritual. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue puede revelar aún más capas de la verdad que la humanidad ha dejado en la penumbra. Continuemos entonces nuestro viaje interior,
adentrándonos en los recovecos de la historia que la mayoría de los siglos ha mantenido en silencio. Cuando la luz de la investigación se posa sobre los antiguos pergaminos, emergen nombres que resuenan como ecos de una voz que alguna vez fue escuchada por comunidades dispersas, pero que, por decisiones humanas, fue relegada al olvido. Uno de esos nombres es el del Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a la figura central del cristianismo, que no narra una historia lineal, sino que ofrece destellos de sabiduría que invitan a la introspección directa. Cada uno de esos dichos parece susurrar la idea de que el conocimiento divino no está confinado a una única forma de relato, sino que se despliega como un abanico de posibilidades que el buscador debe explorar por sí mismo. Al observar el Libro de Enoc, nos encontramos con una visión del cosmos donde los ángeles caídos, los gigantes y los juicios celestiales se entrelazan en un relato que desafía la noción tradicional de un Dios distante y distante. Este texto describe una serie de viajes celestiales, una serie de revelaciones que, según sus autores, fueron entregadas directamente al ser humano para que comprendiera la magnitud del orden universal. La razón por la cual estos relatos fueron apartados del canon oficial ha sido objeto de debate entre los estudiosos durante siglos. Algunos sostienen que la presencia de una cosmología tan detallada y, en ocasiones, críptica, amenazaba la uniformidad doctrinal que los líderes de la época deseaban consolidar. Otros, sin embargo, sugieren que la inclusión de tales descripciones habría abierto la puerta a interpretaciones que podrían haber desestabilizado la fe de los fieles, al presentar una imagen del divino que se muestra más humana y menos inaccesible. Si analizamos el Apócrifo de Judá, vemos una obra que narra la vida de una figura que, según la tradición, fue una de las más cercanas a la divinidad en los primeros tiempos, pero cuya historia fue recortada para evitar que la gente se identifique con un modelo demasiado humano y, al mismo tiempo, demasiado poderoso. La narrativa expone decisiones que, para el lector contemporáneo, pueden parecer incomprensibles, pero que revelan una complejidad espiritual que el canon oficial prefirió simplificar. Esta tendencia a la simplificación, a la eliminación de capas de significado, se manifiesta también en la exclusión del Protoevangelio de María, un texto que ofrece una visión de la mujer como portadora de una sabiduría interior que trasciende las estructuras patriarcales de la época. La supresión de esa voz femenina dentro del marco canónico sugiere un deseo de mantener una narrativa que favoreciera ciertos roles de género, reforzando así estructuras de poder que, de otro modo, podrían haber sido cuestionadas. Al profundizar en estas obras, se vuelve imposible no percibir una constante. Cada texto excluido contiene fragmentos de una verdad que, si se integrara al conjunto, ampliaría la comprensión de la naturaleza del ser y del cosmos. La exclusión, entonces, no es un simple accidente histórico, es una decisión cargada de intención, una selección que refleja los intereses de quienes detentaban el poder de definir qué era verdadero y qué era marginal. La pregunta que surge, inevitablemente, es si la humanidad está preparada para abrazar una visión del pasado que incluya todas esas voces disonantes, o si, por el contrario, la tendencia a simplificar seguirá dominando nuestro entendimiento colectivo. Imagina por un momento que cada uno de esos manuscritos, cada fragmento de sabiduría que ha permanecido en la penumbra, fuera reunido bajo una misma luz. La historia entonces no se vería como una línea recta, sino como una constelación de estrellas que, al observarse en conjunto, dibujan patrones nuevos y sorprendentes. Esa visión nos invita a reconsiderar nuestras certezas, a permitir que la duda se convierta en una herramienta de expansión, y no en una amenaza. Cuando la mente se abre a la posibilidad de que la verdad sea múltiple, se abre también a la capacidad de crear una realidad más inclusiva, más rica, más plena. Ahora bien, ¿qué implica este reconocimiento para nuestro presente? En primer lugar, nos llama a adoptar una postura de humildad intelectual. Entendiendo que nuestras creencias actuales pueden estar construidas sobre cimientos que, aunque sólidos, son incompletos. En segundo lugar, nos invita a explorar activamente los textos que han sido relegados, a leerlos con la intención de comprender, no de juzgar. En tercer lugar, nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un camino que nunca termina, que cada respuesta abre nuevas preguntas, y que el proceso mismo es una forma de crecimiento espiritual.
Podemos observar, por ejemplo, cómo la práctica de la meditación silenciosa, una disciplina presente en muchas tradiciones antiguas, se alinea con la idea de escuchar la voz interior que esos textos exigen. La meditación nos permite acceder a ese espacio interno donde la sabiduría latente puede emerger, sin la interferencia de narrativas externas que a veces limitan nuestra percepción. Al combinar la lectura de los manuscritos excluidos con la práctica contemplativa, creamos una sinergia que potencia la integración de conocimientos y la transformación personal. En este sentido, la comunidad que hoy se reúne alrededor de este contenido tiene la oportunidad de convertirse en un círculo de estudio. Un espacio seguro donde se comparten descubrimientos, se discuten interpretaciones y se respetan las diversas perspectivas. Cada comentario que dejas, cada reflexión que compartes, aporta un fragmento a ese mosaico colectivo que, poco a poco, revela una imagen más completa de la historia espiritual de la humanidad. Por eso, te invito a que, al terminar este vídeo, te tomes un momento para escribir en los comentarios cuál de los textos mencionados despierta más tu curiosidad, o cuál crees que podría aportar una visión transformadora a tu vida. Tu voz es parte esencial de este proceso, y al compartirla, contribuyes a la expansión del conocimiento que todos buscamos. Si sientes que la energía de este mensaje está resonando en tu interior, te animo a que le dé un me gusta a este vídeo, no como un simple gesto, sino como una señal de que estás dispuesto a abrir tu mente a nuevas posibilidades. Cada me gusta se convierte en un faro que ilumina el camino para otros buscadores, creando una cadena de luz que atraviesa la oscuridad del desconocimiento. Asimismo, si consideras que este contenido puede ser valioso para alguien más, compártelo sin reservas, que la verdad se difunda más allá de los límites de esta pantalla. En los próximos episodios, nos adentraremos en otras piezas perdidas, exploraremos los misterios de los rollos del Mar Muerto, desvelaremos los símbolos ocultos en los códices de la comunidad gnóstica, y analizaremos la influencia que estas fuentes tuvieron en las corrientes filosóficas posteriores. Cada paso que damos es una invitación a profundizar, a cuestionar lo establecido y a reconocer que el conocimiento es un río que nunca deja de fluir. A medida que el río avanza, recoge afluentes de distintas regiones, y su caudal se vuelve más fuerte, más amplio, más capaz de transformar el paisaje que toca. Ahora bien, reflexionemos juntos sobre la responsabilidad que conlleva este viaje. No basta con acumular información, debemos permitir que esa información transforme nuestra manera de ser, de relacionarnos, de percibir lo divino en lo cotidiano. La verdadera sabiduría no se queda en la mente, sino que se manifiesta en la acción, en la compasión, en la capacidad de reconocer la luz en los demás, incluso cuando esa luz proviene de tradiciones que fueron marginadas. Cada vez que elegimos escuchar una voz que ha sido silenciada, estamos contribuyendo a sanar una herida histórica, a reparar fragmentos de un espejo que se ha roto y que, al recomponerse, refleja una imagen más completa de la humanidad. En este punto, quiero invitarte a un ejercicio breve pero profundo. Cierra los ojos, respira lentamente, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, y visualiza una biblioteca antigua, con estanterías que se extienden hasta el horizonte. Imagina que cada libro en esa biblioteca representa una pieza del conocimiento humano, y que algunos de esos libros están cubiertos de polvo, mientras que otros brillan con luz propia. Ahora, elige un libro que te llame la atención, visualiza sus páginas abiertas, y permite que sus palabras fluyan hacia tu interior. Quédate con la sensación de que estás recibiendo una verdad que ha sido guardada en silencio. Cuando te sientas listo, abre los ojos y escribe en los comentarios la impresión que recibiste, la palabra o la frase que más resonó contigo. Ese acto de registrar tu experiencia es una forma de consolidar lo aprendido y de compartir esa chispa con los demás. A medida que avanzamos, también es importante reconocer que el proceso de descubrimiento puede generar incertidumbre, miedo o incluso resistencia. La mente humana tiende a aferrarse a lo familiar, a proteger sus creencias arraigadas. Sin embargo, el coraje espiritual radica en aceptar la incomodidad del desconocido y en permitir que la curiosidad guíe el camino. Cada vez que nos enfrentamos a una verdad que desafía nuestras convicciones, tenemos la oportunidad de crecer,
de expandir nuestra conciencia y de acercarnos más a la esencia de lo que significa ser humano. La historia de la exclusión de estos textos nos recuerda que el poder de decidir qué es verdadero y qué es falso ha sido, y sigue siendo, una herramienta de control. Pero también nos muestra que la verdad tiene una capacidad innata para emerger, para resurgir a través de los siglos, como un manantial que, pese a los bloqueos, encuentra su cauce. Esa resiliencia es la que nos inspira a seguir explorando, a buscar la luz en los rincones más oscuros, a reconocer que cada fragmento recuperado es una victoria para la conciencia colectiva. En la siguiente entrega, nos enfocaremos en el Apocalipsis de Pedro. Un texto que describe visiones del más allá con una crudeza y una claridad que contrastan con la descripción más simbólica que se encuentra en los escritos canónicos. Analizaremos cómo esa representación directa del juicio final pudo haber sido percibida como demasiado perturbadora para las autoridades eclesiásticas, y cómo su exclusión influyó en la manera en que la humanidad ha concebido el concepto de la vida después de la muerte. Además, examinaremos los paralelismos entre esa visión y las tradiciones de otras culturas que también describen el tránsito del alma, descubriendo así un hilo común que atraviesa distintas civilizaciones. Mientras tanto, mantente atento a los detalles, a los símbolos, a los nombres que aparecen en los fragmentos que hemos mencionado. Cada uno de esos elementos lleva consigo una resonancia que, al ser interpretada con el corazón abierto, puede revelar capas de significado que trascienden el tiempo y el espacio. Permanece presente, permite que la curiosidad sea la luz que ilumine tu sendero, y reconoce que el proceso de aprendizaje es, en sí, una forma de oración, una forma de conectar con lo sagrado que habita en cada búsqueda de verdad. Si este mensaje ha despertado en ti una llama de inquietud, si sientes que el impulso de conocer más es más fuerte que nunca, te invito a que, al terminar este vídeo, te suscribas al canal, no como una simple acción de apoyo, sino como un compromiso contigo mismo de seguir recorriendo este camino de descubrimiento. Activa la campana de notificaciones para que, cuando publiquemos el siguiente episodio, la sabiduría que hemos preparado llegue a tus oídos en el momento preciso. Cada nuevo vídeo es una pieza más del rompecabezas, una llave que abre otra puerta del conocimiento oculto. Agradezco profundamente el tiempo que has dedicado a este viaje, la atención que has brindado a cada palabra, y la energía que has puesto al reflexionar sobre los misterios que hemos desenterrado. Recuerda que, aunque la historia oficial pueda haber dejado fuera piezas fundamentales, la capacidad de buscar, de cuestionar y de expandir la propia visión es un don que todos poseemos. Que la luz de esa búsqueda ilumine tu camino, que la verdad que descubras te guíe hacia una mayor comprensión de ti mismo y del universo que nos rodea. Hasta pronto, buscador de la verdad. Que la sabiduría antigua siga susurrándote al oído, y que la llama del conocimiento nunca se apague.